estamos entrando a lo que es el álgebra. Bueno, en sí, de manera rápida, grosso modo, las matemáticas se clasifican en aritmética, en álgebra, en geometría, geometría analítica, trigonometría, cálculo. Y la aritmética y el álgebra son la base de todas las matemáticas. Si nosotros sabemos aritmética, se nos va a facilitar el álgebra, porque el álgebra es aritmética, pero con símbolos, con incógnitas, no directamente con números, sino con letras que representan números. Entonces, esto es la base. A veces nos platican mucho o escuchamos sobre cálculo diferencial, cálculo integral, incluso matemáticas más avanzadas. Pero la clave está en esto, en saber álgebra. Y muchas veces nos meten también en la cabeza la idea de que las matemáticas y el álgebra específicamente son un área muy complicada de comprender, muy complicada de trabajar y de ejecutar. Sin embargo, realmente las matemáticas son sencillas. Creo que mucho depende de cómo las veamos. Si me mentalizo a que esto es una materia más, una asignatura más que implica hacer cálculos, etcétera, y busco la manera de practicar, creo que van a encontrar muchas ventajas y cosas que son muy interesantes en matemáticas. Entonces, tenemos lo que es la introducción al álgebra. ¿Y qué cosa es álgebra? Como decía al inicio, el álgebra se refiere igual a muchas operaciones aritméticas y no aritméticas, pero en lugar de manejar puramente números conocidos, se introducen cantidades desconocidas que normalmente se representan con letras para generalizar cantidades que no conocemos. Para eso pongo un ejemplo, un par de ejemplos muy sencillos. Dice, y bueno, entonces también para eso aclaro, como tenemos esta parte, dice aquí, si han transcurrido X días de un año, ¿cuántos faltan por transcurrir? Es decir, ¿cuántos días? A esto que tengo aquí yo, a esta frase o a esta otra, se le conoce como lenguaje común. ¿Por qué? Porque es nuestro lenguaje. Eso es un lenguaje común. Es el lenguaje que hablamos cotidianamente, es decir, un enunciado que me está expresando un problema matemático. El otro dice, siendo A un número entero, escríbanse los dos números enteros consecutivos posteriores a A. También está en un lenguaje común. Y lo que me está pidiendo es que este lenguaje común lo convierta, lo transcriba a un lenguaje algebraico, es decir, a un lenguaje de símbolos, de operaciones entre cantidades desconocidas, operaciones de suma, resta, multiplicación, división, etc. Entonces, repito, esto es un lenguaje común y me está pidiendo que estos enunciados yo los pase al lenguaje algebraico, al lenguaje de símbolos. Entonces dice aquí, si han transcurrido X días de un año, ¿cuántos faltan por transcurrir? Bueno, muchas veces conviene, cuando me dice si han transcurrido, en lugar de verlo como un símbolo, como una letra, darle un número. Puede ser cualquier número, es simplemente hipotético. Es decir, alguien podría decir, si han transcurrido, en lugar de decir X, han transcurrido 10 días de un año, ¿cuántos faltan por transcurrir? Sabemos que el año tiene 365 días. Entonces, ¿cuántos faltan por transcurrir? 365 menos los 10 días que ya transcurrieron. Es decir, faltan por transcurrir 355 días. Si fuese el caso de que X, en lugar de X, el valor fuera 10, es decir, si han transcurrido 10 días de un año, ¿cuántos faltan por transcurrir? Una simple resta. Pero si no fuera así, si alguien me dijera, no es 10, es 100, y dijera el enunciado, si han transcurrido 100 años si han transcurrido 100 días de un año, ¿cuántos faltan por transcurrir? Lo mismo, serían ahora 365 menos 100.
Entonces aquí estaríamos hablando de 265. Pero por ahí, por ejemplo, alguien me puede decir que no son 100, sino que son 350. Y el enunciado dijera así: si han transcurrido 350 días de un año, ¿cuántos faltan por transcurrir? Pues aquí se corrige y diríamos, aquí son 350, y al hacer la resta 365 menos 350, estaríamos hablando de 15. Bueno, si ven, cuando hablamos de X, un símbolo puede representar muchísimas cantidades. Bueno, para este ejemplo, no infinidad de cantidades. Realmente podría representar el 0, o sea, si han transcurrido 0 días, ¿cuántos faltan? 365. Si han transcurrido 1, si han transcurrido 2, es decir, ¿hasta cuál sería el máximo? 365. Pero son todos los valores que X puede tomar. Yo ya di varios ejemplos, pero en sí, lo que estoy tratando de decir es que la X puede ser cualquier número. Entonces, el resultado algebraico es que ya sé que voy a restar. Restarle lo que valga X, se lo voy a restar a 365. Entonces, aquí sería el resultado. ¿Cuántos faltan por transcurrir? 365 menos X, es decir, lo que X pueda valer. No sabemos. Si fuera 10, va a ser 350. Si fuera 100, va a ser 265. Si fuera 350, va a ser 15. Pero esto representa cualquier posible número que represente X. Entonces, de un lenguaje común, ahora lo acabo de pasar a un lenguaje algebraico. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lenguaje común porque es el que manejamos cotidianamente y este es lenguaje algebraico. Y vamos con el otro ejemplo. Dice, siendo A un número entero, ojo, es un número entero y es muy específico, escríbanse los dos números enteros consecutivos posteriores a A. Bueno, repito, imagínense otra vez, regresamos al ejemplo, al procedimiento del ejemplo anterior. Si yo digo que en este caso no es A, voy a pensar que en lugar de ser A, le voy a poner 6. Y digo, siendo 6 un número entero, escríbanse los dos números enteros consecutivos posteriores a A. A pues sería el 7 y el 8. Son los posteriores consecutivos o consecutivos posteriores. Ah, pero que no fuera 6, pensemos que es 20. Ah, perfecto. Entonces, ¿cuáles son los enteros que siguen? Los consecutivos, 21 y 22. Simplemente son los enteros consecutivos. Ah, bueno, pero no, pensemos ahora que no es 20, pensemos que es 100. Si el enunciado dijese, siendo 100 un número entero, escríbanse los dos números enteros consecutivos. Pues tendría que ser 101 y 102. Perfecto. Ya captamos qué significa o qué nos está pidiendo. Entonces, ahora sí, me voy a la parte algebraica. Y interpretando, siendo A un número entero, escríbanse los dos números enteros consecutivos. En los ejemplos anteriores, cuando dijimos que era 6, los consecutivos serían 7 y 8. En algunos ejercicios que hemos aplicado de este tipo, algunos dicen, ¿no? Es que si es A el número, el siguiente es B y el que sigue es C. Sin embargo, esto es un error. ¿Por qué? Porque A, B y C incluso podrían ser el mismo número, o bien A podría ser 6, pero B no hay ninguna garantía de que sea 7, ni C ninguna garantía que sea 8. Es decir, A bien puede ser cualquier número, B otro que esté muy alejado de A. En pocas palabras, no estoy haciendo lo necesario para que estos dos números que continúan, yo garantice que sean los enteros consecutivos. Entonces, ¿cuáles serían? Simple y sencillamente, si el primer número es A,
¿cómo garantizo que, pues, por ejemplo, que fuera 6? ¿Cómo garantizo que el siguiente sea 7? Al valor de A, el original, le voy a sumar 1. Es decir, este es un número, el 6, y este es 6 más 1, 7. ¿Y quién sería el otro número? ¿Qué le tengo que hacer al original, al 6? Pues sumarle 2, entonces sería A más 2. Y entonces aquí yo tengo mis 3 números. Tengo A, el siguiente número es A más 1 y el siguiente número es A más 2. Si A vale 6, 6 más 1, 7. Y 6 más 2, 8. Si A vale 10, imagínense, si A llegase a valer, o no ve 10, 20. A más 1, 21. A más 2, 22. Y se garantiza. Y cualquier cantidad, por ejemplo, si yo digo que A vale 100, pues A más 1 es 101 y A más 2 es 102. Y estoy garantizando que esos números son consecutivos. Solamente estoy utilizando una letra. Entonces, de aquí partimos. Esto es el álgebra. Es una manera de representar números, de representar cantidades, pero de forma muy general. Es decir, puede ser cualquier número. A puede ser cualquier número y aquí estoy garantizando que, sin importar el número que sea, estos son sus consecutivos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el álgebra. Tenemos un lenguaje común, un lenguaje algebraico y hay muchas maneras. Podemos convertir prácticamente cualquier cosa del lenguaje común al lenguaje algebraico. Es más, muchísimos fenómenos naturales, por ejemplo, sismos, tornados, etcétera, se simulan con cantidades matemáticas o con expresiones matemáticas. También fenómenos sociales como votaciones, no sé, movimientos políticos, también se pueden simular con ecuaciones matemáticas. Entonces, prácticamente este lenguaje común se puede traducir a un lenguaje algebraico. Obviamente, dependiendo de la complejidad, si estamos hablando de fenómenos sociales o en su caso de fenómenos naturales, obviamente las ecuaciones algebraicas o las expresiones algebraicas van a ser más complicadas. Pero esto es lo que representa el álgebra. Bueno, para avanzar un poquito con esto, ya sabemos, o con esto estamos interpretando qué es el álgebra. Y así, a grandes rasgos, podríamos decir que el álgebra es la generalización de cantidades. ¿De acuerdo? Ya vimos cómo. Ahora bien, características del álgebra. Yo aquí tengo una expresión algebraica. ¿Cuáles son sus características? Bueno, no voy a poner una nada más. Voy a poner varios ejemplos. Acabo de poner 4 ejemplos. Aquí tengo 4 expresiones. Esta es una, esta es otra, esta es otra y otra. Estas se llaman expresiones algebraicas. ¿De acuerdo? Y cada expresión algebraica tiene 4 elementos. ¿Cuáles son esos 4 elementos? Un elemento es el signo. Otro elemento es el coeficiente numérico. Ojo, coeficiente numérico. Otro, este que aparece aquí, y van a ver por obvias razones, este de acá se llama coeficiente literal. Ojo, signo, coeficiente numérico, coeficiente literal y este que también es muy importante, este que tenemos aquí, se llama grado o exponente.
Y es muy importante porque en todas las expresiones algebraicas, esto va a determinar de qué grado es cada expresión. Primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, etcétera, ¿no? Entonces, estos 4 elementos no pueden faltar en una expresión algebraica. Ah, es que no se ve, no tiene. No. Si no se ve, no quiere decir que no tenga. Por ejemplo, me voy a este. Bueno, en el primero, más 3x cuadrada. Signo positivo. Coeficiente numérico 3. Coeficiente literal x. Grado o exponente 2. Es decir, es de segundo grado. Me voy al otro. Es más, yo podría poner aquí una flechita y decir, ¿cuál es su signo? Signo es negativo. ¿Cuál es su coeficiente numérico? Es el 5. ¿Cuál es su coeficiente literal? Es la letra A. ¿Cuál es su grado o exponente? Es el 3. Es decir, es de tercer grado. Tiene todos los elementos, los 4. Tiene signo, que es negativo, coeficiente numérico, coeficiente literal, que es la letra A. Ojo, coeficiente numérico, pues es el número. Coeficiente literal es la letra o las letras, porque no necesariamente va a ser 1. Y grado o exponente es el 3. Ahora bien, aquí, si ven, ya no veo ni el exponente ni el signo. ¿Significa que no tiene, que solamente hay 2 elementos para esta expresión? No. Ojo, por favor, con esto es muy importante. Cuando no está escrito el signo, significa, si no está escrito, a la fuerza doy por hecho que es positivo. ¿De acuerdo? Entonces, si no está escrito es positivo. Obviamente, su coeficiente numérico es el 2. Su coeficiente literal es la A. Y el grado, ojo, también eso es muy importante, por favor, que quede muy claro. Si aquí no está escrito el grado, no significa que el grado es 0, significa que es 1. Es decir, si no está escrito, repito, no significa que es 0, significa que es 1. Cuando no aparezca escrito, significa que el grado es 1. Entonces, aquí yo puedo decir grado 1, ¿de acuerdo? Ojo, y hago esta aclaración así rápido. Cuando una cantidad, por ejemplo la n, o cualquier número, está elevado a la 0, su resultado es 1, siempre. Si está elevado a la 0, su resultado es 1. Si es un número o si es una letra, recordemos que las letras también representan números que son desconocidos. Esto siempre será 1. Bueno, entonces aquí ya sabemos que si no aparece, el grado exponente es 1. Si no aparece el signo, es positivo. Y entonces, en este caso, para esta expresión, ¿cuáles son sus elementos? Signo, ya lo vimos, es positivo, porque no aparece. Coeficiente numérico, también eso, Su coeficiente numérico es 1. Al igual que cuando el exponente no aparece y es 1, también el coeficiente numérico, si no está escrito, significa que aquí es 1. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Cuando solo aparece la letra, no significa que aquí a la izquierda sea 0. No, el coeficiente numérico es 1. ¿Cuál es su coeficiente literal? El coeficiente literal es, en este caso, la letra Y. ¿Y cuál es su grado o exponente? Su grado o exponente es también 1. ¿Por qué? Porque no está escrito. Es decir, cualquier expresión va a tener forzosamente estas características. ¿Sale? Es decir, no aparece escrito el signo, es positivo. No aparece el coeficiente numérico, es 1. No aparece el grado exponente, es 1. ¿De acuerdo? Recordar que cualquier cantidad elevada a 0 siempre tendrá como resultado 1. Bueno, estas son algunas de las características de las expresiones algebraicas. Un poco más.
Las expresiones algebraicas se clasifican en monomios, binomios, algunos ahí ya las consideran polinomios, pero bueno, vamos a pensar en esta. Pensemos que tengo la de hace ratito, ¿no? 3x cuadrada. Le pongo una coma para separarla. Vamos a ver, 3x cuadrada. Vamos a poner 2a, b, negativo. Vamos a poner menos x, y, z cúbica. Bueno, estas de acá son monomios. Todas estas tres se llaman monomios. El término monomio viene de aquí de la palabra mono, que significa uno. Estoy hablando de un término. Recuerden, esto es una, esta es otra y esta es otra. Para que entendamos qué significa, lo comparamos con otra. Por ejemplo, esta. Yo puedo encontrar aquí 5a cuadrada más 7, coma. Vamos a poner x cuadrada menos, el cuadrado, x menos 8, coma, x más y. Estos de acá, los que acabo de escribir, se llaman binomios. Y es de ese prefijo bi, que significa dos, como bicicleta significa dos, o bicicleta significa dos ruedas, dos ciclos. Monociclo significa un ciclo. Entonces aquí tengo un binomio, ¿de acuerdo? Y voy a poner aquí, por último, un trinomio. Pero bueno, ahorita sería, por ejemplo, 3x cuadrada menos 2x más 8. A cúbica menos 6a más 3. X más 8y menos 5. Y estos los considero trinomios. Pero de aquí en adelante, cuando hay 3 en adelante, ya muchos autores a esto los consideran polinomios. ¿Qué significa? Muchos términos. ¿De acuerdo? Entonces, que nos quede claro esto. Monomio, binomio, trinomio, pero de aquí en adelante lo consideraremos un polinomio. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo sé que es un monomio? Miren, aquí hay un término, pero si veo no está conectado como este. Aquí el conector viene siendo este signo más. Este signo más está conectando esta expresión con esta otra expresión o número, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa aquí. Este signo negativo está conectando a la x, que es una expresión, con el 8. Este signo positivo está uniendo a la x con la y. Esas son las características. Entonces, ¿cuántas separaciones, por decirlo de un modo? Aquí hay un signo que me señala dos términos. Aquí hay un signo que me señala dos términos. Aquí hay un signo que me señala o que separa dos términos. Aquí solo hay un término. Como aquí hay un signo, pero aquí no hay nada, solo es un término. Aquí está su signo, pero aquí solo es un término. ¡Ojo! ¿Tiene algo que ver la cantidad de letras que hay? No. Observen que esto que tengo aquí es un monomio. Es un monomio. Ah, pero tiene 3 letras. Eso no importa. Las letras están juntas. ¿Qué diferencia hay con esto? Ah, aquí tengo 2 letras, ¿de acuerdo? Pero están separadas por este signo de resta. Entonces, aquí sí se ve que están separadas por un signo de resta. Lo mismo que aquí y lo mismo que aquí. Y sin embargo, estas letras
no tienen ningún signo de suma o resta entre la X, la Y y la Z. Lo mismo aquí. Aquí ya tengo 2, lo señala este signo, pero aquí tengo 3, ¿cómo sé? Aquí lo está separando esta resta y aquí lo está separando esta suma. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3. Lo mismo aquí. Aquí este es mi separador y este es mi separador. Hay 1, 2, 3. Y lo mismo aquí. Y lo mismo aquí. Entonces tengo 1, 2, 3. ¿Sale? Y con esto ya tengo monomio, binomio y trinomio. Estamos por concluir. Y por último, algo sumamente importante en lo que es el estudio del álgebra. ¿Qué estamos viendo? Términos semejantes. ¿Qué son los términos semejantes? Cuando hablamos de álgebra, yo les hablé de 2 términos, pero aquí podría tener, ¿no? 3a más 5a. Y cualquiera podría decir, pues esto es un binomio. Y sí, en apariencia sí, porque hay un signo que los está separando y tengo 2. Sin embargo, si observan, esto es a y esto es a. Son letras, son la misma letra. Y la letra está afectada al mismo exponente, es decir, aquí es 1 y aquí es 1. Aquí es A y aquí es A, no hay otra letra. Entonces esto, con el 3A con el 5A, se les considera términos semejantes. Y se pueden sumar, porque hay un signo de suma, pero también se pueden restar. Entonces, ¿quiénes se suman? Este número, el 3, se suma con el 5 y me da 8. Entonces, de ser según un binomio, realmente puedo ver que es un monomio. Caso diferente, si dijera 3a cuadrada más 5a, no puedo sumarlos. ¿Por qué no los puedo sumar? Porque aquí la a está afectada por un exponente 2 y aquí, como no está escrito, el exponente es 1. Ese simple hecho hace que estos 2 no sean términos semejantes. Por lo tanto, no se pueden sumar. ¿De acuerdo? Entonces, este con este no se pueden sumar. Y su expresión, ¿cómo quedaría? 3a cuadrada más 5a. Entonces, ¿en qué momento se trata de términos semejantes? Cuando las letras son exactamente iguales con el mismo exponente. Por ejemplo, si tuviera 5xy más xy más, voy a poner 10xy cuadrada. ¿Qué es lo que hago? Si observo, tienen xy las 3, pero aquí es 1, 1, 1, 1 y aquí cambia este exponente. Por lo tanto, las únicas que puedo sumar son hasta acá y se llama agrupación. Entonces, ¿qué número es el que tengo aquí? Que no está escrito, lo señalé hace rato, es 1. Entonces, 5 más 1, 6. Y ojo, escribo las letras como aparecían, 6xy. Y ahora sí, escribo más 10xy cuadrada. Esto es el resultado de esta simplificación. Lo que acabo de hacer se llama simplificar términos semejantes. ¿Solo se pueden sumar? No, también se pueden restar. Es decir, si aquí hubiese estado, por ejemplo, 5xy menos xy más 10xy cuadrada, su resultado es semejante. Pero aquí sería 5 menos 1, 4xy más 10xy cuadrada. ¿Qué quiero enfatizar aquí? Que los términos semejantes, no importa que el coeficiente numérico sea distinto, aquí era 3 y 5, aquí era 5 y 1. ¿Qué es lo que me interesa? Que si hay 2 letras, aquí hayan 2, que si tienen ciertos exponentes sean idénticos. Si un exponente cambia, ya no son términos semejantes. Y esto es otro tema bastante amplio de álgebra que veremos más adelante.